Amén, pastor. Muy bien. Hemos quedado la anterior semana en... Se ve la pantalla, ¿no es cierto, hermanos, hermanas? Sí, pastor, se ve. Ya, muy bien. Entonces, la anterior semana quedamos en el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Se llama Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Debía de llamarse los Hechos del Espíritu Santo, pero del capítulo 1 al capítulo 28 necesariamente son las obras del poder del Espíritu Santo. Pero ¿por qué se lo ha denominado Hechos de los Apóstoles? Es porque del capítulo 1 hasta el capítulo 12, los protagonistas principales de este evento, de este hecho maravilloso, son los apóstoles. Del capítulo 12 en adelante, después capítulo 13 hasta el 28, es la obra misionera del apóstol Pablo. Entonces, por esa razón se llama Hechos de los Apóstoles. Hemos dicho también que Hechos de los Apóstoles es un libro de transición que está pasando de la ley a la gracia, que está pasando de los hechos de nuestro Señor Jesucristo a la carta a las diferentes iglesias que están en Asia, en Europa, y, ¿por qué no decir, para nuestro tiempo? Por eso hemos dicho que el libro de los Hechos de los Apóstoles no termina con un amén, sino es como el doctor Lucas tuviese la disponibilidad de poder proseguir escribiendo la historia de la iglesia. Es decir, que en estos tiempos también se va escribiendo en el libro de la vida, los hechos que está pasando en la iglesia Belén, que está pasando en diferentes partes del mundo. Entonces, hermanos, con esa premisa, con esa salvedad, volvemos al capítulo 5, donde vemos el primer problema y también uno de los hechos maravillosos de Bernabé, que siendo oriundo de Chipre, había traído todo cuanto él había adquirido, todo en cuanto había vendido lo puso a los pies de los apóstoles. Y queriendo ser elogiado de la misma manera, Ananías y Zafira caen en la hipocresía, ¿no? Y quedamos en que no es que Dios o la voluntad de la iglesia en aquellos tiempos haya sido de quienes poseían bienes materiales, todo aquello, vendiesen todos sus enseres y depositasen a los pies de los apóstoles. No era eso. La venta, como hemos leído en capítulo 5, Pedro le dice a Ananías, no estaba en su predisponibilidad o en su determinación de quedarse o bien decir, bueno, esto es una mitad o es una cuarta parte para los hermanos que están en necesidad, todo aquello, la sinceridad, ¿no? Y también la lección que dijimos que la muerte de los esposos se debe nos quiere enseñar de que sin falta alguno Dios va a juzgar. Dios va a juzgar. En el libro de Eclesiastés capítulo 12, ahí nos dice de esta manera, a ver, leeremos. Eclesiastés capítulo 12, ¿ya? Capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea malo. Entonces, no hay una cosa imposible, no hay una cosa encubierta. No recuerdo el Salmo, dice, si voy
vamos a decir, se va a bajar el salmista a la profundidad de la mar, allí estás tú, dice. Si hiciera mi morada en las tinieblas, allí es todo luz. Entonces, no hay dónde escapar de la justicia de Dios. Por tanto, esa es la lección. Ahora, en el versículo 14 del 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Y ahí podemos ver que la sombra que Dios estaba usando para propagar el evangelio, aún la sombra de Pedro y todo esto, y en el achaque del Sanedrín a los apóstoles les dice en el versículo 28, 5:28 les dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. De ese hombre son expresiones despectivas, ¿no? El Sanedrín, a propósito, sabiendo que Jesús ha resucitado, ellos a propósito porque Cristo Jesús no haya cumplido las expectativas o las exigencias del Sanedrín, entonces han negado. ¿Ya? En capítulo 6 entramos ahora, esperamos terminar hasta el capítulo 7 y dejar en el capítulo 8, cosa que el día sábado nos podamos continuar con el 8 y el 10. Entonces, antes de poder empezar, ahí tienen en pantalla ustedes, ahí dice las marcas de una iglesia. Una iglesia, ya sea en membresía en buena cantidad o en poca cantidad, debe ver estas marcas. Debemos tener, ¿no? Uno, la predicación. La voluntad de nuestro Señor Jesucristo es id y predicad y hacer discípulos en todas las naciones, en todo lugar, ya seamos blancos, morenos, quienes que seamos intelectos, seamos de poca escuela, todo aquello, hacer discípulos, predicar el evangelio. Nuestra misión es predicar el evangelio a todas las criaturas. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Es tu responsabilidad, mi responsabilidad de poder testificar de Cristo Jesús, que Él murió, Él resucitó, Él está en la gloria del Padre y Él va a volver por cada uno de nosotros. El otro punto sería la diaconía, o sea, el servicio, ¿no? Es lo que vamos a considerar en capítulo 6, del versículos 1 hasta el versículos 7, ¿no? Ahí vamos a considerar esta noche. Y en Gálatas 6:10 dice que nosotros hagamos bien mayormente a los de la casa. Es decir, en la iglesia no todos tenemos el mismo ingreso económico, del mismo estatus, todo aquello. Entonces, debe haber un diácono o una persona encargada que pueda ver cómo estamos la iglesia, cómo va. Va a haber siempre alguien que tiene una necesidad, un joven, una señorita, o hay veces viene un niño que necesita, tal vez el niño solo viene y no tiene para cuaderno, no tiene para lápiz, poder apoyar, ¿no? Tener esa visión, que Dios pueda abrir los ojos de cada uno de nosotros. El otro punto es la diaconía, es decir, el compañerismo, ¿no? El compañerismo. ¿No? Todos, la iglesia primitiva, todos estaban unidos. Por eso también en la unidad, cuando la iglesia está unida,
nos movemos en una sola dirección, con un solo fin, con un solo propósito, la iglesia realmente es fuego, ¿no? Es fuego. Y eso es lo que ha pasado en Hechos 44, 45. Nadie decía que este es mío, este es nada. Todos tenían en unidad y todos estaban llenos de gozo también. Otra de las cosas, otra de las marcas es la alabanza. Alabar al Señor. El alabanza no quiere decir cantar. El canto es una parte de la alabanza. En otras palabras, es el engrandecer a Dios. Nosotros siendo dignos de la muerte, porque como ya dijimos en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, dijo Jehová, ¿a quién? A Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que tú comieres, ciertamente morirás. Pero él, nuestro Padre, ha preferido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. No sabemos cuál es la razón. Un hombre de bastante entendimiento, mucho más sabio que Salomón, porque dice de Adán, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, que nuestro padre Adán tenía comunión plena con Dios, podía en cualquier momento comunicarse, hablar, todo aquello, ¿no? Entonces, porque cuando pecan, se esconden. Y dice, Adán, ¿dónde estás tú? Dice, oí tu voz y me escondí, dice. Entonces, ahora nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestra maldad, dándonos una segunda oportunidad, podemos decir. Los muertos, los condenados a la muerte, que somos lo que dice Romanos capítulo 3, capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el 31, son dignos de muerte, dice. O sea, que cada uno de nosotros, mi persona y lo que estás tú escuchando, somos dignos de muerte. No tenemos ningún alegato para poder decir, por esta razón yo merezco vida. ¿Ya? Entonces, de esa razón, entonces nosotros debemos engrandecer a Dios en nuestra oración, en la meditación de la palabra, en la predicación, en nuestros cánticos, cantarle de corazón, ensalzarle de corazón. Otra de las cosas es la oración. Que no podamos dejar de orar, clamar al Señor. Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿no? Entonces, Él está dispuesto, ¿no? Y orad sin cesar, dice Pablo a los hermanos en Tesalónica. No conocemos a nuestro enemigo. Sabemos que tenemos un enemigo que se llama el diablo, pero no le conocemos, no lo vemos con nuestros ojos. En el momento en que no tenemos la disponibilidad, no estamos deseosos de poder leer la palabra de Dios, o no tenemos las ganas de poder orar, flojera o resentimiento, entonces ahí está el enemigo. ¿Por qué? Sabe el enemigo, en los últimos capítulos, creo que 27 o 28, ahí está, el infierno está hecho para el diablo y sus ángeles. Entonces el diablo sabe que tiene que ir al infierno, al lago de fuego. Él tiene que ir, sabe. Pero entonces, ¿por qué se esmera en poder frustrarnos a nosotros, en poder
poner la traba, la duda, sembrar la discordia, las enemistades entre hermanos, todo eso es porque no quiere ir solo al infierno, no quiere ir solo al lago de fuego. Y el último es lo que dice nuestro Señor Jesucristo: me seréis testigos, o sea, me seréis mártires, la martaria, no martaria, ser testigo hasta morir. Y dice en una parte de los evangelios, dice: no tengan temor de lo que la gente es capaz de quitar la vida de este cuerpo, sino más tengan temor, dice, del quien es capaz de quitar la vida al alma. O sea, la vida a la vida puede quitarlo. Entonces, mis queridos hermanos, con esa premisa, esto lo tienen ustedes en el... no recuerdo en qué página está. Espero que ya hayan terminado de leer el pequeño trabajo que los mandé y estén trabajando en la crítica, es decir, en esta parte falta aquí, o hay que añadir esto falta, esto hay que dar mayor explicación, todo aquello, ¿no? Entonces, estoy a la espera en el último día de clases, me entregan todas sus observaciones. Ya no nos falta mucho, ya nos falta poco. Cada día que va pasando nos vamos acercando al día final. No, yo digo al día final, diga el día del juicio. Dos palabras, va a venir las evaluaciones, la entrega de trabajos, de todo aquello, ¿no? Entonces, Dios los bendiga, hermanos. Ahora sí, entramos a lo que es el capítulo 6. Los servidores a la mesa, ¿no? Como ya hemos dicho, en el capítulo 5 crecían la multitud, ya no se podía contar la multitud de personas quienes han aceptado el Evangelio en Jerusalén. Entonces, en Jerusalén estaban llenos de judíos, llenos de creyentes convertidos, del judaísmo al cristianismo, vamos a decir. Entonces, como ha crecido la multitud, entonces, y han venido a la fiesta de Pentecostés, los judíos que estaban en Roma, en Chipre, en Alejandría, todos de aquellos lugares han llegado a celebrar la fiesta de Pentecostés. Ahora, en la fiesta de Pentecostés ocurre el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, los judíos que ya no, porque si judíos que están en Roma, en Chipre, ahí en Roma, en Chipre tienen su casa, tienen sus enseres, pero en Jerusalén no tenían como para quedarse, como para pernoctar, como para estar bastante tiempo. Entonces ahora dice la palabra del Señor en versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, había un problema de los judíos que se habían ido por Roma, por Chipre, por Alejandría, por diferentes lugares que estos eran judíos griegos, ¿no? Entonces, estos judíos griegos, estas judías griegas, las viudas, estaban sufriendo la discriminación. Había mayor atención a las viudas en Jerusalén, de los que vivían en Jerusalén, que a las viudas griegas, judías griegas, ¿no? Entonces, eso ha traído una observación, una murmuración. En otras palabras, el poder hablar entre dientes. Eso
a veces no tenemos, hay veces no hay el valor civil de poder enfrentar, de poder encarar la deficiencia. No tiene, sino hay veces uno usa la multitud para poder decir algo. Entonces, es lo que ha pasado en este caso. Esa murmuración, podemos decir, es como hablar entre dientes, ¿no? Es una enfermedad espiritual que nos trae dificultades, que nos trae malestar, ¿no? ¿Debido a qué? A la desatención. Se habían olvidado de atender, había una discriminación, podemos decir, ¿no? Entonces, en la distribución. Ahora podemos ver cuál es la madurez del liderazgo. Cuán importante es para poder enfrentar estas situaciones, esta clase de situación. No solamente esto ha pasado en Jerusalén. Si ustedes leen a los hermanos en Corinto, en diferentes lugares, hubo las mismas dificultades, no idénticos, pero había dificultades, ¿no? Entonces, la madurez delega. Dice, busquen 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y aquí podemos ver cuál es la función del líder, del pastor, vamos a decir. ¿Cuál es la función del pastor? La función del pastor en este tiempo no es atender a las mesas, no es estar abocado en servicios sociales, sino los apóstoles, o sea, los pastores, los líderes, debemos estar dedicados en la predicación, en la enseñanza y también en la oración, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que la iglesia no debe orar. Vamos a ver, hemos visto cuando la sanidad en el pórtico de Salomón, los judíos iban a orar a esa hora de las 3 de la tarde y ahí se aparece el cojo del pórtico de Salomón, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, es nuestro deber, el deber de cada uno de los líderes, es la predicación, la enseñanza, o sea, discipular y dedicarnos en la oración. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería una sabia decisión? Delegar responsabilidad. Dice la palabra del Señor, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, que no de ese momento, sino ya que puedan ya haber demostrado, ¿no? Es lo que podemos ver aquí. Posiblemente, el año 30 o el año 28, por ahí ha ocurrido la fiesta de Pentecostés, ¿no? ¿Por qué el 30? Porque ustedes verán que nuestro Señor Jesucristo murió a los 33 años, ¿no? Y se creía que el calendario gregoriano, el nacimiento de Cristo es el año 0. Entonces pusieron el año 0. Pero los estudiosos, Herodes, el que había perseguido la muerte, había deseado matar a nuestro Señor Jesucristo en las etapas de su infancia, había muerto 5 años o 4 años antes de Cristo. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo habría nacido dentro de entre ese tiempo, no antes de Cristo.
¿no? Entonces, si es esto así, entonces, por esas razones están diciendo aquí el año 30, donde se han convertido 3,000 personas. Y la sanidad del cojo, bueno, vemos los 5,000 varones convertidos, y la elección de los servidores habría ocurrido dentro de los años 36, 42, o bien 42 después de Cristo. ¿Ya? Entonces, bueno, las fechas son, cada estudioso, cada uno que estudia, un erudito en la historia de la iglesia y todo aquello, lo pone en fechas, pero yo quiero decirlos, las fechas no son los que nos van a dar la redención o la salvación. O sea, tú puedes saber la fecha, cuándo va a volver Cristo, cómo va a volver Cristo, pero no está preparado nuestro corazón. Estamos miserablemente perdidos, ¿no? Pero si nosotros estamos preparados, nuestro corazón está listo, entonces no nos interesan las fechas. ¿Por qué? Porque se trata de nuestra salvación, de nuestra redención, ¿ya? Entonces, dicho esto, espero haber lanzado algún cebo para poder investigar. Tal vez en medio del estudiantado haya con más interés, con más interés de poder saber las fechas, todo aquello. Les animo a poder investigar, ¿ya? Bueno, en cuanto a mí, ya como ya les dije, ¿no? Un viejito de 75 años, ¿no? Decía a mi hija que me ayuda en algunas cosas. Ya no estoy yo interesado en algunas cosas, sino de poderles transmitir el deseo de poder aprender, el poder de aprender la palabra del Señor y poder ejecutar. Porque este libro de Hechos de los Apóstoles es el ABC de cómo la iglesia del Señor puede crecer, de cómo podemos crecer. Si lo aplicamos, dice en el libro de Deuteronomio capítulo 32, por ahí está, uno va a ser huir, dice, a 1,000, y 2 tendría que ser a 2,000, dice, a millar. Entonces, veamos las matemáticas, el poder divino, ¿no? A Jeremías le dice Dios, ¿habrá alguna cosa difícil para mí? Creo que está en Jeremías capítulo 38, 39, por ahí, ¿no? Entonces, no hay nada imposible para Dios, ¿ya? Pasamos al otro. Ahora, hasta el capítulo 6, hasta el versículo del 1 al 6, ahí nos está diciendo, ¿no? En el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y el versículo 5 nos dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, y a Felipe. Entonces, hay 7 varones que puedan ayudar a servir a las mesas, ¿no? Entonces, estos que sean de buen testimonio, o sea, de buena trayectoria espiritual, llenos del poder y de sabiduría, es decir, dispuestos a poder servir a las mesas. Ahí hay una multitud, seguramente no sé cuántos miles de viudas judías, griegas habrían habido, incluido las judías más, buenos miles ha debido haber, y para poder atender
Entonces, se requería bastante predisponibilidad, tener ese carisma de poder servir, ¿no? Yo tengo en la iglesia un hermanito joven que no hay que decirle que haga tal cosa, sino ya él se pone a hacer las cosas, lo que tiene que ser un diácono de servicio social, todo aquello. Entonces, Dios solo a cada uno de nosotros nos pone esa capacidad, esa aptitud, ¿no? ¿Cuál era la razón? La razón, ya dijimos, había murmuración entre dientes, había habladurías acerca de la desatención. ¿Cuál era la salida? Delegar responsabilidad. ¿En medio de quién? En medio de los hermanos. Que en medio de toda esa multitud busquen hombres, hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de que tengan espíritu de discernir las cosas, ¿no? Discernir cómo es, ¿no? Flexibilidad para restaurar la paz y la confianza, ¿no? Y eso va del versículo 1 hasta el versículo 7. Pero el versículo 8 cambia ¿cómo podemos decir? A ver, cambia el rumbo, podemos decir, o el camino. Porque dice la palabra del Señor, y estaban llenos de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Ya Esteban cambia de rumbo. Ya no está sirviendo a las mesas, sino se está dedicando a predicar, a pregonar la palabra de Dios, a hacer maravillas, seguramente sanando enfermos, haciendo milagros, todo eso, ¿no? Entonces, y eso podemos ver en el versículo 7, dice, los discípulos se multiplicaban grandemente, ¿no? Entonces, por esta acción de servicio, entonces la iglesia crecía más en Jerusalén, ¿no? Y Esteban hacía prodigios y señales, ¿no? Y bueno, la última parte, lo que dice 6:15, que su rostro parecía el rostro de un ángel, vamos a ver más adelante, ¿ya? Y ahora sí, tocamos el asunto de Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, el primer mártir. Me seréis testigos. Aquí en Esteban se cumple. Me seréis mártires. Esta parte es realmente... Todos estos hechos históricos, lo que estamos viendo, estamos considerando, son para preguntarnos, ¿estoy a la altura de poder tener la misma actitud de Esteban o nos falta algo? Dice en el versículo 8 al 10, dice, lleno de gracia y de poder. Es decir, que Esteban, a más allá que tenga ese carisma de servir, esa vida de poder servir a los demás, de atender a los demás, también tenían los dones espirituales,
otros dones. Esos dones eran la predicación del evangelio, era la enseñanza, ¿no? También que Dios, para hacer que la iglesia crezca, y a su vez tenemos que entender que el Espíritu Santo poco a poco está encaminando ¿a qué? A que la iglesia, como has dicho, como el propio Sanedrín dice, habéis llenado Jerusalén de la doctrina de ustedes, de la enseñanza de ustedes. Entonces, había una buena cantidad de membresía en la iglesia en Jerusalén. Pero el mandato cultural de Dios es, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el mandato de Dios. Pero ahora la iglesia se había quedado estático en Jerusalén. Ellos estaban contentos. ¿Por qué? Porque son judíos. El judío pensaba, si ustedes leen Gálatas, leen Colosenses, leen Filipenses, ahí nos está más que todo en Gálatas, nos está diciendo que el judío está pensando ya el cristianismo está bien, pero el cristianismo es cumpliendo las normativas de la ley de Moisés, cumpliendo las normativas de la ley, de la tradición de los ancianos. Eso es. Ahora, Dios está llevando a la iglesia poco a poco a salir de la iglesia en Jerusalén para ir a Samaria, después toda Judea, y después estaremos viendo la iglesia está en el viejo mundo, hasta que llegó el evangelio a nuestro país, a nuestra nación, a Bolivia, ¿no? Capítulo 6, versículo 11 al 15, ahí nos está hablando de qué cosa. Esteban está ante el concilio. ¿Por determinación de quiénes? De los libertos. Los libertos eran judíos que en algún tiempo habrían sido esclavos. Esclavos, o sea, tenían un patrón, tenían tenían un jefe a quienes ellos servían. Y a estos sus jefes los habrían libertado. ¿De dónde eran? Eran de Alejandría, eran de Cilicia, eran de Asia, eran de Cirene. Estos libertos, ¿ya? Estos judíos que habían sufrido la libertad, que sus patrones les habían dado la libertad. Ahora, aquí tenemos que entender una cosa. En Corintios capítulo 2 en adelante, nos habla de la sabiduría humana y la sabiduría celestial. La sabiduría humana está en parámetro al cronos, a nuestras 24 horas. Desde lo que es la tierra, el suelo, hasta la capa de ozono. Hasta ahí sirve el pensamiento y la filosofía humana. Pero a más allá de la capa de ozono, hasta lo que es Dios, la morada de Dios, es la ciencia divina. Es la ciencia de Dios. Entonces, aquí se encuentran dos saberes. El conocimiento pragmático de los judíos celosos de la ley, de las tradiciones, todo aquello, frente
a la gracia que fluía en la vida de Esteban. ¿Ya? No pudiendo, dice, no pudiendo con la sabiduría de Esteban el poder, porque dice, la sabiduría, versículos 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu que hablaba. O sea, Esteban tenía todo conocimiento de la palabra de Dios y a su vez tenía la dirección de Dios, del poder del Espíritu Santo. Estos, los libertos, con su sabiduría, con su pequeño conocimiento de lo que es la ley, entonces no han podido. Y cuando uno no puede ganar, entonces, pues, ¿qué hacen? Sobornan. Y eso es lo que han hecho. Tal vez estos mismos han estado ya en esa clase de vida. Entonces ellos sabían cómo van a, porque el Sanedrín había pagado, de acuerdo al libro de Mateo en su capítulo 28, van a leer ahí, para encubrir de que Cristo Jesús han robado sus discípulos, han hecho circular cualquier cantidad de dinero, o sea, de riquezas. Cualquier cantidad. Hasta que sobornaron a Pilato, porque Pilato, como gobernador de Israel y un soldado romano, si se habría dormido y habrían perdido el cadáver de Jesús, entonces ellos eran dignos de muerte. Pero los soldados no han muerto, no han sido ejecutados. ¿Por qué? Porque ha corrido cualquier cantidad de dinero. Es lo mismo que ahora, como no pueden ganar, no pueden hacer frente a la sabiduría de Esteban, entonces pusieron dinero por debajo. Es lo que dice, sobornaron. Habían oído hablar. ¿Cuál era la situación? Hemos oído hablar contra Dios. Hemos escuchado hablar contra Moisés, contra la ley. Entonces, eso era, ¿no? Y a su vez, versículos 12 dice, y soliviantaron al pueblo, uno, a los ancianos, dos, a los escribas, tres. En otras palabras, el pueblo, los ancianos, que son del Sanedrín, y los escribas, los que conocían, interpretaban la ley, entonces, pues a todos ellos lo han soliviantado, lo han conmocionado. Han hecho que se unan a los libertos de poder acusar a Esteban. Porque ¿cuál es la situación? Porque los judíos sabían muy bien que estaban equivocados los libertos. ¿Cuál era la equivocación? Aquí dice en el versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Como el rostro de un ángel. Entonces, ellos estaban convencidos de que lo que Esteban estaba diciendo era la pura verdad. Pero en vez de poder arrepentirse, en vez de entregar su vida a Cristo, ellos hicieron prevalecer lo que ellos pensaban. ¿Por qué? Porque Cristo no había condescendido a las expectativas del liderazgo judío, ¿no? Pusieron testigos falsos. Versículos 13 dice, pusieron testigos falsos para que puedan hablar contra Esteban. Este caballero
se inventan dos más, ¿no? Ha hablado contra el lugar santo y contra la ley, o sea, contra la disposición, contra las enseñanzas. Ustedes verán, Torah o ley simplemente quiere decir enseñanza. Entonces, contra las enseñanzas al pueblo judío, entonces había blasfemado Esteban. Es lo que dicen los falsos testigos. Los falsos testigos, su argumento es contra el lugar santo, contra la ley, y quieren destruir el lugar santo y quieren cambiar las costumbres de los judíos, ¿no? Esa era la situación. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta para poder seguir adelante. ¿Hay alguna pregunta? ¿O ya se han dormido, hermanos, hermanas? Se entendió, Hermanos. pastor. Ya, muy bien. Creo que hay uno solo que está atento. Los demás, las hermanas están cocinando, creo. Hermanas. Se ha entendido, pastor. Qué bueno. Perdón. Ahora, la defensa de Esteban está en el capítulo 7. Es interesante, hermanos, porque ustedes verán que el escritor es el doctor Lucas. Y doctor Lucas recién en el capítulo 17, a ver. En el capítulo 16, versículos 9, 10, recién se une en Troas a la vida misionera. Entonces, todo lo que en este momento doctor Lucas ha escrito son a través de la investigación. Lo que ha investigado, así como ha investigado la vida de nuestro Señor Jesucristo en medio de los apóstoles, en medio de las mujeres, María, Magdalena, todo aquello, Salomé, toda aquella gente que conocía a Jesús, entonces ha investigado diligentemente. Entonces, en esa diligencia está esta parte también del doctor Lucas. Entonces, doctor Lucas, ahora, en sus estudios bíblicos, van a considerar ya cualquier escrito. Por ejemplo, en primero de Crónicas. Primero de Crónicas es asunto de familias, la familia de Judá, la familia de Neftalí, todo aquello. En medio de eso hay un pequeño bosquejo, un pequeño mensaje, ¿no? De un pueblo que había buscado el favor divino, aunque él había nacido en un tiempo muy difícil. Entonces, la pregunta es esto: ¿para qué Dios ha permitido, en este caso, doctor Lucas, permitiese la defensa de Esteban todo un capítulo? Es la defensa más extensa, no hay otro. Por ejemplo, no dice, el segundo mártir es Jacobo. Jacobo no dice si se ha defendido, no se ha defendido, todo aquello, no dice. Pero en esta cuestión, doctor Lucas escribe qué es lo que ha pasado con Esteban, cómo se ha defendido, cómo ha expuesto la palabra, su defensa, frente a la acusación. A cada
a cada acusación, Esteban da una respuesta, ¿ya? Entonces, hermanos, aquí va algunos. Y otra vez más les digo, hermanos, es una lanzada de gusanos, podemos decir, para que tú puedas pescar. Abrir la lata de gusanos para poder pescar. Entonces, el pequeño trabajo que les he presentado, siempre y cuando respetando la posición de Nemesio Paco, puedes en tu computadora, yo te autorizo a que puedas engrandecer. Aquí no se trata de la autoría, todo aquello. Ya les dije, hermanos, yo soy un viejo de 75 años y lo que me place más en que puedo contribuir en algo, en el avance de la iglesia. Porque no tenemos un enemigo cualquiera, es el diablo. Y el diablo es el Dios de este siglo, mis queridos hermanos, el Dios de este siglo. Y ese enemigo no quiere que nosotros estemos en la parte celestial. Por tanto, mis queridos hermanos, hermanas, les amonesto de todo corazón y me amonesto a mí mismo. A veces nos da flojera de orar, no podemos como orar, no podemos leer la palabra de Dios, no podemos escudriñar, no podemos testificar. Es hora, hermanos. ¿Ya? Entonces, en el capítulo 6, versículos 15, dice, entonces, ese es tiempo, ¿no? Un tiempo, ya sería lunes, ya sería martes, miércoles. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, es decir, estos miembros del Sanedrín, los 72 líderes del Sanedrín, dijeron del concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y el sumo sacerdote, mire, el sumo sacerdote vio que el rostro de Esteban no era un rostro natural, un rostro normal, sino era el rostro de un ángel. Y dice, el sumo sacerdote dijo, posiblemente este sea Caifás. Y si es Caifás, realmente estos son los culpables de haber autorizado la muerte, el martirio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice aquí el sacerdote dijo, entonces, ¿esto es así? ¿Cómo es? Ya los libertos han hecho correr cualquier cantidad de soborno, de dinero. Entonces, ahora, ¿cómo es el asunto? Y Esteban dice, y él dijo, Esteban dijo, varones, hermanos y padres, ¿no? ¿Cuán importante es en nuestra defensa, en nuestra apologética que podemos reconocer la autoridad? En esta cuestión, está reconociendo Esteban, dice ancianos y hermanos, ¿no? Entonces, está reconociendo la autoridad. No está diciendo ustedes son culpables y tantas cuestiones, no está diciendo, sino está empezando a hacer su defensa desde un punto de vista de mucho respeto, ¿no? Y allí hace considerar, como ellos se creen hijos de Abraham, y dice, los hijos de Abraham, caballeros, dice, ¿no? Versículos 12, dice, y cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos. En otras palabras, en Éxodo, capítulo 12 nos dice 430 años, y en aquí nos habla 400 años de esclavitud.
Los caballeros les dicen, no, Esteban, caballeros, no es que nosotros nos creamos de la sangre azul, sino nuestros antepasados han vivido 400 años en esclavitud. No somos cualquier persona, dicen, ¿no? Nosotros somos de la circuncisión, ¿no? Y aquí en el versículo 19 dice, este rey usando la astucia con nuestro pueblo maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a nuestros niños para que no se propagasen. Uy, creo que estoy mal. A ver. Hay alguna parte donde dice... versículo 8. Y les dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, y a Isaac y a Jacob a los 12 patriarcas. Ahora, los 12 patriarcas, siendo circuncidados, lo han vendido, dice aquí a José, versículos 13, en enemistad. ¿Todo por qué? En Génesis nos está hablando de que José había tenido un sueño acerca de los manojos, acerca de las estrellas, la luna, el sol, y viendo que sus padres y también sus hermanos iban a reverenciar a José, entonces, ¿qué es lo que hacen? Los 11 circuncidados, los 10 circuncidados, porque el otro es Benjamín, su hermano menor, no está en este hecho, lo han quitado su manto y lo han vendido para Egipto. Hasta aquí, mis queridos hermanos, un poco todavía no se sienten molestos, pero vamos a ir poco a poco. A Esteban lo llevan para hacerle juicio, y Esteban les va enjuiciando a los grandes maestros, a los grandes rabinos. Es decir, el que debe de ser interrogado termina interrogando al pueblo, ¿no? Es interesante, léanlo con detenimiento la palabra del Señor y vamos a ver, ¿no? Después, capítulo 7, versículo 20, ahí nos está hablando del liderazgo de Moisés. Decía, nuestro gran líder, porque ustedes, Esteban ha hablado contra el liderazgo de Moisés, contra la ley, dado por nuestro jefe, por nuestro patriarca Moisés. Y versículo 20, ahí está diciendo, ¿acaso? A ver, veamos. Versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y en el poder, en sus palabras y en obras. Y cuando